Gloria a Dios. Entonces te animo a que busques el pasaje primero a los Corintios, capítulo 6, 19 y 20, y el capítulo 3 de también primera de Corintios 3, 16, 17. Lo repito para el Facebook, YouTube. Es el último mensaje que tenemos sobre el alcoholismo, y el mensaje de hoy es: ¿el alcohol es destructivo en potencia? Vamos a ver, a llevar este estudio para darnos cuenta. En su carta primero a los Corintios 6, 19 y 20 dice el apóstol Pablo: ¿o ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿o no sabes que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque es verdad, Señor. Cuando nosotros venimos y nos rendimos y nos entregamos a ti, Señor, entonces nos convertimos en verdaderos cristianos, en hijos de Dios, donde nuestro cuerpo entonces en ese momento se convierte en un templo donde tú habitas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y como lo hemos visto ahora, Señor, al convertirnos en un templo que habitas a través de tu Espíritu Santo, se convierte en santo. Por lo tanto debemos cuidarlo, porque no nos pertenece. Nuestro cuerpo es tuyo, porque tú lo creaste también, Señor, y porque tú nos has hecho nuevas criaturas cuando venimos a ti, Señor. Hoy te ruego, Dios, que me permitas hablar de ti, que me permitas hablar, Señor, lo que tú deseas, que mi boca sea un instrumento tuyo de bendición, de edificación, Señor, para tu gloria, para que todos los que lo escuchen entiendan, Señor, que el pecado ata, pero tú nos haces libres. Gracias te doy, Señor. Yo sé que tu palabra es libertad, tu palabra es poder de liberación, de que tú, Señor, rompes cadenas. Hoy, Señor, nosotros queremos permanecer de tu mano, porque tú y solo tú, Señor, nos puedes hacer libres, verdaderos hijos de Dios. Padre, no lo merezco, pero tú, Señor, te ha placido elegirme y elegir a mis hermanos para que hoy estemos aquí, Señor, dándote la gloria. Permíteme, Señor, ser ese instrumento de tu paz, de edificación. Que mi boca, Señor, hable lo que tú quieres, porque el Espíritu Santo que mora en mí hablará a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate, hermano, un ratito. Nunca se te olvide, tu cuerpo no es tuyo. Tú te dices ser hijo de Dios, tú te dices ser verdadero cristiano. Déjame decirte, no por el hecho de que vengamos aquí, que hayamos bailado, danzado a nuestro Dios, nos convertimos en verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios es aquel que es obediente a su palabra. La palabra de Dios es poder de Dios. Si tú recuerdas, ¿qué fue lo que dijo Jesús en aquel momento? 6:38 de Juan: porque yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Y todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es un verdadero hijo de Dios, ese es un cristiano. Entonces, si tú te has dado cuenta que tú eres obediente a Dios, aunque, déjame decirte, Pablo decía, porque todos somos pecadores. Y Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo.
porque lo que hago lo aborrezco y no lo quiero hacer, no lo deseo hacer, pero el pecado que habita en mí es el que me obliga a hacerlo. Pero también dijo, gracias doy a Jesucristo que ha venido a mi vida a salvarme. Y eso es lo que tenemos que entender. Debemos tener temor de Dios, buscar a Dios con temor y temblor, decía Pablo, porque nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Entonces nuestro cuerpo no es nuestro. Cuando nosotros nos hemos rendido a Cristo, entonces nos convertimos en ese templo donde habita Dios a través de su Espíritu Santo, y Él nos da esa gracia, nos da ese poder para restaurarnos. Y Cristo siempre estará a través del Espíritu Santo atento a nosotros, a todo lo que hagamos. El alcohol, la capacidad que tiene el alcohol para destruir a una persona es mucha, porque se hace evidente. Una persona embriagada la vemos fácilmente. Una persona que consume alcohol se ve porque su estado lo identifica. Se hace evidente porque le destruye física, mental y socialmente. Y no solo destruye la vida de la persona, destruye a sus seres queridos, al entorno, a todos aquellos que están en su entorno. A todos ellos les destruye. Se dice que el 40% de las muertes violentas se relacionan con conductores en estado de embriaguez. Y que al menos el 50%, así se muestran las estadísticas, el 50% de las víctimas fatales por accidentes de tráfico involucran a conductores que consumen alcohol. Y eso es una triste realidad. Mira, si tú has leído la Biblia, porque yo creo que la has leído, te vas a dar cuenta que Dios nunca hizo el alcohol. Y si tú me dices que Dios hizo el alcohol, yo te animo a que me digas en qué pasaje de la Biblia se encuentra. Porque no vas a encontrar ningún pasaje donde Dios haya hecho el alcohol. El alcohol es un producto artificial preparado por el hombre a través de un proceso de destrucción, de pudrición, de putrefacción, de destrucción. Y te voy a hablar de qué, de la uva, de la manzana, de la pera, de la caña de azúcar, de la cebada. Este proceso destructivo, de descomposición, de destrucción, de putrefacción, para que tú lo entiendas, se llama fermentación. Y la fermentación es un símbolo de castigo, en la Biblia lo dice, de castigo y maldición, asociado con la maldad. Y te lo demuestro. Yo he tratado siempre de buscar el mejor entendimiento en la Biblia. Mira, el Salmo 75 en el verso 8 y en la versión Dios habla hoy, te lo voy a leer, dice lo siguiente con toda claridad, que la fermentación se asocia con la maldad. Mira lo que dice, Salmo 75 verso 8, en la versión Dios habla hoy, te la leo. Dice, el Señor tiene en su mano la copa de su ira, con vino mezclado y fermentado. Y cuando Él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. ¿De qué está hablando el Señor? Que Él tiene en su mano la copa de su ira. ¿Con qué? Con vino fermentado. Con vino fermentado. ¿Quién lo va a beber? Los malvados de la tierra. ¿Hasta dónde? Hasta la última gota. ¿Te fijas? El vino fermentado es el alcohol que destruye a las personas. Entonces dice que lo beberán los malvados de la tierra. Ahí está escrito, yo no lo estoy diciendo.
está escrito. Beber bebidas alcohólicas, óyelo bien, o cualquier sustancia tóxica, y me refiero a las drogas, no es un remedio, no es un remedio, no es una solución. Si tú lo has hecho o lo haces, óyelo, las bebidas alcohólicas ni las sustancias tóxicas como las drogas no son un remedio, no son una solución para resolver los problemas, las preocupaciones, las circunstancias de la vida. No es eso, ese es el camino equivocado. Y la Biblia nos enseña que las bebidas alcohólicas y las sustancias tóxicas son una tragedia, asociado todo con inmoralidad, con disolución. La disolución, si tú vas al diccionario, te vas a encontrar que es una forma de autodestrucción de la persona. ¿Asociado con qué? Con la conducta desenfrenada de la persona. Dime si no es cierto que la persona en estado de ebriedad o drogada está bien, es decir, su conducta es muy diferente. Hasta temor da a las personas. Con actos irresponsables, desde luego. Y cuando yo estaba escribiendo, porque siempre les he dicho, me gusta escribir lo que el Señor me da para ustedes, me gusta escribir. Entonces, cuando yo escribía este pasaje, me acordé de aquel pasaje de David, con lo que sucedió en esa tragedia de su adulterio, hasta dónde lo llevó. Y el libro segundo de Samuel, en el capítulo 11, 12, 13 y hasta el 15, tú lo puedes leer, que está hermoso, bueno, hermoso para darnos cuenta de lo que el Señor quiere de nosotros. Y habla en el verso 13, capítulo 11, 13, verso 13, de el libro segundo de Samuel, donde David embriagó a Urías para ocultar su pecado. ¿Te acuerdas? Empieza en el capítulo 11 diciendo que David envió a su ejército a destruir a los amonitas y al mando Joab, pero él se quedó en Jerusalén. Y una tarde, narra la Biblia, una tarde, David, después de levantarse de su siesta, paseándose por los balcones de su palacio, a la distancia vio a una hermosa mujer que se bañaba. ¿Y qué sucedió en su corazón? La deseó. Entonces, después de eso, pregunta David, ¿quién es esa mujer? Estoy buscando el pasaje. ¿Quién es esa mujer? Y en el verso 3 del capítulo 11 del libro segundo de Samuel, le dicen, esa mujer se llama Betsabé, la mujer de Eliam, es decir, la hija de Eliam, mujer de Urías hitita. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quién es Betsabé? Hija de Eliam, mujer de Urías, el heteo. Entonces, si tú eres estudioso, vas a encontrar en el capítulo 23 y en el verso 34 y 39, ¿quiénes son estos hombres? Eliam era hijo de Aitofel. Aitofel era el consejero de David. Y si te fijas, cuando empieza en el capítulo 23, en el verso 8, habla de los valientes de David. Era del ejército leal a David. Entonces, la mujer con que se quería meter, se metió. Era uno de sus valientes, era la hija de uno de sus valientes. Y si te fijas en el verso 39, Urías heteo era el último de sus valientes. ¿Cómo le estaba pagando a estos hombres? Aitofel, su consejero de David, Eliam, hijo de Aitofel, y Urías, su esposo. Aitofel era el abuelo de Betsabé, Eliam era su padre,
valiente de David, y Urías, el esposo de David, el esposo de Betsabé, perdón. Entonces, sigue narrando la Biblia y dice que él la deseó y la mandó llamar. Finalmente, los valientes de David estaban en guerra. Los mandó llamar, o la mandó llamar, la trajeron, se acostó con ella, y de su adulterio resultó el nacimiento de un hijo. Cuando la despacha después de su fechoría David, se purifica Betsabé y se va a su casa. Estando en su casa se da cuenta que está embarazada y le manda a decir a David: estoy embarazada. Entonces él trata de ocultar su pecado. ¿Y qué sucede? Manda a llamar, porque estaba al frente en la batalla, Urías lo manda a llamar para que se acueste con su mujer y disfrazar todo, decir: es hijo tuyo. Pero cuando llega le pregunta por los asuntos de la guerra, cómo estaba Joab, su ejército, y le dice: mañana platicamos, vete a tu casa, duerme, descansa y ya mañana nos vemos. Pero Urías no va a su casa a dormir, sino que se queda en el mismo palacio con los demás siervos. Dios no le permitió que David llevara a cabo sus fechorías sin que tuviera consecuencias. Entonces le informan a David que Urías no había ido a su casa a dormir. Entonces lo embriaga, dice el verso 13, 11, el capítulo 11 en el verso 13, que David le invita a comer y lo embriaga para que vaya a su casa a dormir. Pero aún borracho, Urías dijo: no voy a casa, porque él mismo le dijo a David: ¿cómo es posible si el arca de Israel, el arca de la alianza está en tiendas, Joab y los siervos de David en el campo de guerra? Voy a ir a dormir a mi casa. Dijo: no lo haré yo. Y se quedó nuevamente en el palacio con los demás siervos. Entonces, como no consiguió su fechoría David, ocultar su pecado, escribe una carta enviándola como mismo mensajero Urías a Joab, y le dice: ponlo en lo más recio de la batalla para que muera. Y así fue. Cuando recibió esa carta, Joab lo puso en lo más fuerte de la batalla y lo matan. Muere Urías. Al conocer la noticia David de que había muerto Urías, también se da cuenta Betsabé, y ella hace duelo. Pero mira lo que dice el verso 27. Dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Es decir, se trajo a Betsabé como su mujer, pero mira lo que sigue diciendo: y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y ahorita te voy a decir por qué. Como fue desagradable a los ojos de Dios, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Envía al profeta Natán a confrontar a David y le narra una historia. Natán a David. ¿Y qué le dice? Estos eran dos hombres, uno muy rico, con numerosas ovejas y vacas, y otro muy pobre, el que tenía una corderita nada más, que la alimentaba de su mano, dormía con ella, la cuidaba. Viene de camino alguien a visitar al hombre rico, y para ofrecerle hospitalidad no quiso tomar de lo que él tenía, de su riqueza, sino que fue y le quitó aquella ovejita al hombre pobre. ¿Qué crees que merezca este hombre? Dice la Biblia en el capítulo 12, en el verso 5, que el furor de David se encendió y le dijo a Natán: ese hombre tiene que morir y tiene que resarcir con 4 tantos su fechoría. ¿Y qué le dice Natán a David en el verso 7? Pues ese hombre eres tú. Y mira todo lo que sucede. Dice
Así ha dicho el Señor en el verso 7 del capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Y te lo quiero leer textualmente porque es importante que tú lo sepas, para que no se me pase nada. Dice, pues este hombre eres tú. Así dicho ahora el Señor Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Pero mira lo que dice el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo lo heriste y lo mataste con la espada de los hijos de Amón, y tomaste por mujer a su mujer. Sigue diciendo, por lo cual ahora jamás se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Había pisoteado la palabra de Dios. Éxodo 20:14, séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Éxodo 20:17, décimo mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo. Había pisoteado la palabra del Señor. Por eso el Señor lo reprende y le dice, ahora jamás se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, sigue diciendo en el verso 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Le dice Natán, pero no te preocupes, no morirás, el Señor ha perdonado tu pecado. Pero mira, sigue diciendo en el verso 14, pero el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué suceden cosas? Aquellos pequeños que indefensos, y decimos, ¿por qué él? ¿Por qué no te preguntas? Fue porque lo que yo hice, porque no fui obediente a él. Ahí están las consecuencias. Y si tú sigues leyendo, porque esto es una historia para comentarla, verás, te lo platico rápidamente, que entre los hijos de David había 3 en especial, que empieza a comentar el capítulo 13 en adelante, me parece, cuando aquellos hijos de la misma mujer, mismo padre, David, y una de sus mujeres era Tamar y Absalón, y otro medio hermano de ellos, Amnón, él se enamoró de Tamar, su media hermana, y la deseó tanto que se acostó con ella y la deshonró. Y cuando hizo eso, la echó fuera de su vida. Absalón guardó ese odio en su corazón y lo mató posteriormente, cumpliéndose la palabra del Señor. Él dijo, ahora jamás se apartará la espada de tu misma casa. Dios lo sabe todo. Por eso, déjame decirte una cosa, todo pecado tiene una atadura, tiene una raíz espiritual y debe ser cortada. Tiene que ser cortada para la liberación, para la sanidad. Todo pecado tiene que ser cortado, porque toda raíz, toda atadura tiene causas y consecuencias espirituales que crean una barrera entre el pecador y Dios y que nos impiden ser obedientes a nuestro Dios y su palabra. Tiene que ser cortada. Por eso, ¿cuántos de los que nos decimos ser cristianos vivimos atados a un pasado, quizás, a un pecado que tiene sus consecuencias aún hoy? Tenemos que cortar con todo eso.
Lo que hizo David, sí, fue muy grave. Toda aquella persona, déjame decirte, toda aquella persona que intoxique o envenene con bebidas alcohólicas o con drogas a una tercera persona, será obligada a beber la ira de la copa del Padre. Y yo no lo digo. A través de Habacuc, que ya lo habíamos señalado anteriormente, Habacuc 2, versos 15 y 16, y te los leo, el 15 en la versión de Dios habla hoy, y el 16 en la versión en lenguaje actual. Dice, ay de ti, que envenenas, que emborrachas a tus vecinos, dándoles vino mezclado con drogas para humillarlos, contemplando su desnudez. Pero yo te humillaré a ti, pues no mereces ninguna alabanza. Yo te dejaré en vergüenza, tu orgullo se volverá humillación. Todos, sin excepción, tenemos deseos enfocados solo hacia el mal y debemos nosotros tener cuidado. No debemos ignorarlos. Todos tenemos deseos enfocados hacia el mal y no debemos ignorarlos. ¿Por qué? Jesús lo dijo, porque todo lo que sale es decir, todo el problema que tiene el hombre no radica en su entorno, radica en su interior. El problema del hombre está en su interior, lo que sale de él. Lo que sale de él, ese es su problema. Sus malos deseos. Los malos deseos, dice Santiago 1, 14 y 15, son los que nos gobiernan, son los que nos dominan, nos arrastran y nos llevan al pecado. Por eso Jesús dice a través de Marcos 7, 20 al 23, óyelo bien, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Si tú te comes una naranja, una manzana, entra a tu vientre. Y Jesús lo dijo, después sale a la letrina. Pero lo que sale de dentro de ti, eso es lo que te contamina. Por eso lo está diciendo Jesús, lo que sale, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón del hombre salen y contaminan al hombre. Y sabes, Pablo también hace algo semejante, enumera una lista de pecados en su carta a los Gálatas 5, 19 al 21, y él la señala como obras de la carne, y dice en este pasaje de Gálatas 5, 19 al 21, y sí quiero leértelas para que tú las recuerdes, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les dije antes, que los que practican estas cosas, óyelo, no heredarán el reino de los cielos. Corta con tu pecado para sanidad, para restauración, para tu liberación. Él dice, el que permanece en mi palabra será libre, porque tú permitirás que a través de su palabra Él te liberte. Si el Hijo de Dios te hace libre, libre serás. En ambos pasajes, Marcos 7, 20 al 23 y Gálatas 5, 19 al 21, insisten, reflejan el hecho
de que estas maldades salen de dentro del hombre. No le eches la culpa a Satanás, ni al mundo exterior. Nosotros debemos aceptar, soy el culpable, voy y me rindo a los pies de Cristo y le digo, Señor, ayúdame. Pedro le dijo cuando se ahogaba en aquella mar, en Mateo 14, ¿qué le dijo? Señor, sálvame, se ahogaba. Pero también ¿cuántos de nosotros nos estamos ahogando en ese mundo de pecado, de maldad que hay en nosotros? ¿Por qué no vamos y con honestidad le decimos al rendirnos a los pies de Cristo, de rodillas ante Él, ayúdame y sálvame, Señor? Porque solamente Él tiene esa capacidad, porque para Él nada es imposible. Si tú notaste en este pasaje de Marcos 7, 20 al 23, Jesús dijo en 3 ocasiones, véalo bien, Jesús dijo en 3 ocasiones, en el verso 20, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 1. Siguiente, en el verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y número 3, en el verso 23, todas estas maldades de dentro del corazón del hombre salen y contaminan al hombre. Así que no le eches la culpa a Satanás ni al mundo que te rodea. Nosotros somos los culpables, los malos deseos que hay en nosotros. Y tú tienes que cortar con todo eso para que puedas ser libre y verdaderamente encuentres esa paz que solo Cristo nos puede dar. Solo Cristo nos da la paz. Pablo identifica también esta lista de pecados como obras de la carne, producto de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. No ignores tu maldad, tu pecado, córtalo. Cristo te hace libre. Permite que Cristo te haga libre. Y Cristo, si entra en tu corazón, Él te hará libre. Él te hará totalmente libre. Entiéndelo. Nuestros cuerpos son un templo. Nuestros cuerpos son un templo donde habita Dios a través del Espíritu Santo. Y Dios siempre está atento a cómo tratamos nuestro cuerpo, porque no es nuestro. Nuestro cuerpo es de Dios si es que nosotros nos hemos entregado a Él. Nuestro cuerpo es de Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas qué dice el libro 2 de Crónicas 16:9? Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Los ojos del Señor están atentos a cada uno de nosotros, a nuestro caminar diario, aún a lo que tú piensas, a lo que tú haces. Aparentemente digo, nadie me ve, nadie sabe las cosas, sí, pero hay 2 ojos atentos a mí en todo momento. Y como le dijo a David, tú me menospreciaste, pisoteaste mi palabra, lo que tú hiciste en secreto, ahora yo lo haré a pleno sol. Pues antes de que esto suceda, ríndete a los pies de Cristo. El que va a los pies de Cristo, Él con una humillación que su corazón se duele, dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan 1:9, Él no rechaza a nadie. Cuando se humilla genuinamente ante el Señor y le perdona, pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para dar su favor, su gracia a todos aquellos que tienen un corazón que le es agradable a Él. Este es el por qué tú y yo debemos cuidarlo. Debemos cuidar nuestros cuerpos. ¿Cómo afecta el consumo del alcohol en el cuerpo de una persona? Los pulmones, primero. No sé si el orden esté bien, yo así lo hice. Los pulmones. En ellos existen, dicen los entendidos, una serie de células protectoras encargadas de eliminar los microorganismos
que llegan hasta ellas. Cuando el bebedor, el alcohólico, lo hace, estas células dejan de funcionar, provocando serias infecciones en los pulmones. ¿Cómo afecta al cerebro? Los que toman alcohol se dan cuenta. El cerebro, déjame decirte, el cerebro controla los movimientos voluntarios del cuerpo, la voz, la inteligencia, la memoria, las emociones, procesa información que recibe a través de los sentidos. Entonces, cuando aquella persona bebe alcohol, ya va a llegar el momento en que va a tener dificultad para caminar, la visión se le borra, obviamente la voz le cambia, dice inclusive cosas incoherentes, las reacciones se vuelven lentas, la memoria se deteriora. El hígado en nuestro cuerpo es uno de los órganos más afectados por el consumo del alcohol, porque el hígado metaboliza el 90% de lo que absorbe nuestro organismo. Los efectos nocivos del alcohol en el hígado provocan, óyelo bien, 3 síndromes o enfermedades, como quieras llamarlo: hígado graso, hepatitis alcohólica o cirrosis hepática alcohólica. En los huesos, ¿qué sucede? El consumo o la ingesta del alcohol conlleva un mayor riesgo de fracturas osteoporóticas. El corazón, el alcohol es tóxico para el corazón, lo debilita y causa una enfermedad llamada miocardiopatía dilatada, porque esto lo que hace el alcohol en estas situaciones es disminuir su fuerza de bombeo, provocando la insuficiencia cardíaca. El alcohol provoca cáncer de laringe, de esófago, de colon y recto, hígado, en las mujeres cáncer de mama, boca y garganta. Pero déjame decirte, en la mujer que toma al menos un solo trago de alcohol en su estado de gestación, es decir, en su embarazo, puede dañar el futuro del niño. ¿De qué manera? En su desarrollo y aún en su coeficiente intelectual. Ahora, Jesús dijo algo bien importante en Juan 10:10, yo creo que todos lo sabemos: porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Al tomar bebidas alcohólicas, óyelo bien, al tomar bebidas alcohólicas participamos en destruir nuestro cuerpo. Por lo tanto, no se cumple este pasaje de Juan 10:10. Y sabes, no solamente destruimos nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos. Y no solamente en las bebidas alcohólicas, en las drogas. Se destruye todo el entorno. Y de verdad, yo tengo un gozo muy especial, y aquí está mi hermano Gabriel, mi sobrino, porque yo lo vi el estado en que estaba. Hoy me gozo por tu vida, de veras. Él era un drogadicto. Cuando se lo llevaron a un anexo, lo agarraron entre 6. Estuvo en el anexo y cuando salió, él vino por su voluntad, dijo: yo quiero ser libre, y aquí está. Más de 1 año libre de alcohol y drogas. Oh, de veras le doy gloria a Dios por tu vida. Sí se puede. Sí se puede. Todo es querer. Beber bebidas alcohólicas, de veras participamos, y no solo decía no solo bebidas alcohólicas, drogas, en destruir nuestra vida y la de los demás. Entonces,
A través de Isaías 1:18, Jesús dice: vengan a mí y estemos a cuentas. Pero me ha gustado investigar la Biblia de las Américas. En la versión, la Biblia de las Américas, en este mismo pasaje, dice: venid y razonemos juntos. Venid y razonemos juntos, dice el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, el alcohol, el consumo del alcohol bloquea temporal o permanentemente tu memoria, tu capacidad de razonar. Entonces, yo te pregunto, ¿es bueno para un hijo de Dios beber alcohol? Creo que está la respuesta muy clara. Los cristianos debemos evitar el consumo del alcohol. Tenemos que hacerlo, porque se puede convertir en la antesala de la adicción. El alcohol es adicción. No pruebes tu autodominio, hermano, hermana, no lo pruebes. Huye mejor. Porque si tú te haces muy valiente y empiezas a decir yo puedo, y mañana se van a convertir en 2, y pasado mañana en 3, y va a llegar el momento en que no pudiste salir. Huye como lo hizo José de la tentación. Huye. Ahí está lo que el alcohol puede hacer. El alcohol no es un producto de la naturaleza de Dios. Si tú lees Génesis, vas a encontrar que el alcohol no está ahí en ningún lado. Que fue un producto de descomposición, de pudrición, preparado por el hombre. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Alejarnos. Aún ya no frecuentemos aquellas personas que te animan a que lo hagas, porque esos son los que te van a hacer caer. Esos no son amigos, esos son tus enemigos. Si tienes que caminar por un sendero diferente, hazlo. Si estás acostumbrado a irte por una calle, ahora cambia, vete por la otra. ¿Por qué? Porque es necesario. El alcohol hace adicción, y los cristianos, al ser hijos de Dios, no participamos de esas cosas. Ponte de pie. Oh Señor, te doy gracias, porque cuando nosotros venimos a rendirnos a ti, y cuando nosotros de verdad, con un corazón sincero y entregado a ti, reconocemos que por el pecado se tiene que pagar con muerte, y que alguien tuvo que venir para darnos la restauración, el perdón, la salvación, y ese fuiste tú, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te doy gracias, porque ahora, Señor, el cuerpo de tus hijos se ha convertido en un templo donde tú habitas a través del Espíritu Santo. Te ruego, Señor, nos des el poder, nos des tu gracia, Señor, para vencer las tentaciones, así como lo hizo José. Él dijo en aquel momento: ¿cómo voy a pecar contra Dios y voy a hacer tan grande mal? Señor, que tengamos siempre presente en nuestro corazón, Señor. Y yo sé que tú nos tomas de la mano y que, Señor, tú nos vas a alertar del peligro, Señor.
y que tú, Señor, lucharás nuestras batallas. Hoy, Señor, te pido que vengas a nosotros. Yo he dispuesto mi corazón, así como lo hizo aquel hombre llamado Ezequías, aquel hombre llamado Josafat, Señor. He dispuesto mi corazón para buscarte, para entregarlo a ti, Señor. Por eso elevo mi rostro hacia donde tú te encuentras, pidiéndote esa gracia, la fortaleza para vencer la maldad y el pecado. Y que esa gracia esté hoy en mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Desciende, Espíritu Santo, y dales el poder a cada uno de ellos para que venzan toda tentación, para que venzan toda maldad, Señor, para que, Señor, nos demos cuenta que sí, efectivamente, lo que hay en nosotros solo son malos deseos, que son los que nos arrastran y nos dominan y nos alejan de ti. Pero hoy hemos decidido venir a ti, a rendirnos a ti, a entregar nuestro corazón a ti, porque solo tú nos das la restauración. Y hoy cortamos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, con todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús, y nos acercamos al trono de la gracia por tus méritos, Señor Jesús, porque solo tú nos diste la libertad, la restauración y el perdón. Muchas gracias, Padre. Yo sé que tú lo haces en este momento. Tú liberas, tú lavas. Tú le dijiste a aquel hombre llamado Pedro: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies. Y yo sé que tú lo haces en este momento. Tú lavas, Señor, con tu sangre toda maldad de aquella persona que esté aquí, Señor, escuchando este mensaje, Señor, para su restauración, para su libertad. En el nombre de Jesús, ya no vivimos más en el pasado, hoy vivimos el presente, tomados de tu mano, porque tú nos has hecho libres, porque tú lo dijiste: si te humillas, si mi pueblo se humilla, yo lo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. Y yo lo creo, Señor. Tú nos has hecho libres y ahora libres somos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.